Bueno, cerca de 20.000 personas padecen fibromialgia, fatiga crónica en nuestra comunidad foral. Precisamente este fin de semana se van a celebrar una serie de conferencias con expertos en esta materia, en esta dolencia especialmente. Hoy tenemos la oportunidad de saludar a Pedro Montoya, al doctor Pedro Montoya. Él es catedrático de Psicología Biológica en la Universidad de las Islas Baleares y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe en el programa. Doctor Montoya, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer contar con usted, bueno, que se dedica principalmente, ¿verdad?, a la investigación de la fibromialgia, una enfermedad en cierta medida desconocida o, bueno, poco comprendida, podríamos decir así. Sí, no, es completamente desconocida, ¿no? El síntoma que caracteriza la fibromialgia es el dolor, pero también aparecen fatiga, aparecen trastornos afectivos, aparece depresión, ansiedad. Hay pacientes que se quejan también de problemas cognitivos, de aprendizaje, de memoria, etcétera. Es bastante complejo en su manifestación y eso hace que también sea compleja su investigación, ¿no? Usted se dedica precisamente a la investigación. ¿Qué radiografía se puede hacer ahora de esta enfermedad? ¿En qué situación se encuentra? Es decir, ¿qué investigaciones existen actualmente, las más rigurosas, bueno, que arrojen luz acerca de esta dolencia? En la actualidad hay mucha investigación sobre diferentes factores que sabemos que pueden de alguna forma predisponer o incluso mantener los síntomas de la fibromialgia, ¿no? Hay factores como, por ejemplo, el más sencillo de comprender sería el estrés. Es evidente que el estrés ayuda a mantener una sensación de dolor exagerado durante un tiempo. Hoy en día hay mucha investigación para examinar exactamente en qué consiste esa influencia del estrés, cómo afecta realmente a la fisiología de los pacientes, ¿no? En mi caso concreto nosotros estamos muy centrados en conocer cómo es el funcionamiento cerebral. El dolor es normalmente un síntoma, digamos, benigno para cualquiera de nosotros. El percibir el dolor es algo importante porque nos ayuda a detectar que algo no funciona en nuestro cuerpo. Pero cuando el dolor se mantiene a lo largo del tiempo, eso significa que nuestro cerebro está recibiendo una información de alguna forma falseada, ¿no? De alguna forma que no es la correcta. Entonces, nuestro cerebro consigue adaptarse a esa situación extrema de activación y provoca cambios, y el cerebro acaba cambiando en su funcionamiento, que luego naturalmente acaba siendo reflejado en el comportamiento de esa persona, en su estrés otra vez, en su depresión, en su dolor, en su fatiga. Es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Sí. ¿Se puede decir que desequilibra el cerebro ese dolor continuo? Como decía antes, el dolor es bueno, en principio es bueno, y el cerebro está preparado para percibir el dolor. El problema está cuando al cerebro se le engaña y de alguna forma empieza a percibir el dolor de forma continuada. En ese momento se podría decir que todos los mecanismos efectivos que tenemos para aliviar el dolor se desequilibran, es decir, deja de producirse los suficientes opiáceos endógenos para aliviar el dolor, se exacerba todo lo que es la percepción del dolor, cualquier roce de nuestro cuerpo acaba convirtiéndose en algo doloroso. Es decir, el cerebro, en definitiva, es la hipótesis científica que se maneja en la actualidad, acaba siendo mucho más sensible. Está tan hiperexcitado, está tan excitado en su funcionamiento que cualquier tipo de procesamiento que hacemos con el cerebro acaba siendo afectado, ¿no? Y eso es digamos, el descubrimiento o la hipótesis más actual que manejamos en el ámbito del dolor. ¿Recomendaría, por tanto, tomar medicamentos para paliar ese dolor? Bueno, los medicamentos pueden llegar a ser efectivos a la hora de aliviar el dolor, no cabe duda. En el dolor agudo, el dolor que sentimos cualquiera de nosotros cuando tenemos un daño en el cuerpo, los analgésicos y cualquier tipo de fármacos en ese sentido alivian bastante. El problema en el dolor crónico es que esos fármacos no están preparados para volver a equilibrar, utilizando el símil que comentaba antes, volver a equilibrar y restaurar la función cerebral tal y como era normal. Entonces hay que hacer algo más. Nuestro cerebro es algo que ha ido cambiando a lo largo de nuestra vida y ahora con el dolor crónico se encuentra que ha dado un segundo cambio. Entonces se trataría de encontrar aquellos fármacos
o aquellas conductas, aquellos comportamientos, aquellos estilos de vida que consigan de alguna forma volver a cambiar a nuestro cerebro y equilibrar esa percepción del dolor. Claro. Y solamente fármacos me temo que no es suficiente. No es suficiente. ¿Se están estudiando también algún sistema o método para medir el dolor y luego quizá así poder trabajar mejor sobre la enfermedad? El dolor es algo subjetivo. ¿Se puede medir de alguna manera? ¿Objetiva? Se puede medir. Las dos cosas son ciertas, es decir, el dolor es algo subjetivo, mi dolor solamente lo puedo transmitir yo, no hay nadie que pueda desde fuera ver exactamente cuánto dolor tengo, porque la cuestión es la siguiente, la cuestión es que cuando hablamos de dolor casi siempre pensamos en la intensidad del dolor, siempre pensamos, bueno, es mucho o es poco, pero el dolor es algo tan complejo que incluye no solamente intensidad, incluye también aspectos como agradabilidad, me resulta desagradable mucho o poco desagradable, claro. Incluye también una memoria para el dolor, es decir, mi dolor de ahora es intenso, pero si lo comparo con el dolor que tenía hace 10 años cuando tenía una piedra en el riñón, a lo mejor me parece ridículo. Por tanto, hay muchos factores psicológicos que intervienen en esa percepción del dolor y por tanto es algo que se puede medir, que efectivamente podemos llegar a medir, pero hay que tener en cuenta prácticamente muchos factores que están interviniendo en él. Y conseguir esa valoración del dolor en la clínica de momento es muy difícil. En investigación lo podemos hacer, pero en la clínica es imposible que un doctor le dedique el tiempo suficiente a un paciente para poder obtener una visión global y acertada de qué es lo que le pasa al paciente. Sí. Doctor Montoya, es cierto que parece ser que muchas personas afectadas por fibromialgia están utilizando también la medicina alternativa o bueno, fármacos en este marco, ¿no?, de la medicina alternativa, o también la práctica del yoga, tai chi, la ozonoterapia, parece que están siendo muy utilizados. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve positivo para estas personas enfermas? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que cuando hablamos de medicina alternativa podemos meter en ese saco muchas cosas. Sí, sí. Yo creo que lo conveniente para las pacientes y los pacientes que tengan cualquier tipo de enfermedad es intentar buscar medicinas o medicamentos, terapias basados en la evidencia científica, es decir, cuando algo se ha podido comprobar que funciona. Y en este sentido podemos decir que, por ejemplo, hay terapias basadas en yoga, basadas en el mindfulness, que funcionan, y hay evidencia empírica de ello. Por tanto, hay mucha de esa medicina alternativa que podríamos afirmar que son efectivas porque cambian el cerebro, es decir, porque son capaces de modificar el cerebro, que es lo que veníamos diciendo anteriormente. El problema de una enfermedad de un síndrome como la fibromialgia es que el cerebro está desequilibrado, está desorganizado, y hay que volverlo a organizar. El paciente tiene que volver a reorganizar su vida y lo puede hacer con muchas alternativas. La medicina alternativa que proporciona el mindfulness, el yoga, etcétera, o el ejercicio físico. El ejercicio físico es una de las mejores terapias que hay contra muchas enfermedades y cambia el cerebro, cambia nuestro comportamiento y nos alivia nuestros síntomas. En este caso, el diagnóstico se puede decir que es lo primero, ¿no?, para llevar una vida mejor a pesar de tener esta dolencia crónica. Sí, lo que ocurre es que en el caso del síndrome de fibromialgia el diagnóstico es complicado, sigue siendo todavía muy complicado, porque es de esas enfermedades en las cuales el diagnóstico se basa en una valoración clínica del paciente. No hay una prueba objetiva, no hay un test que nos pueda decir usted tiene fibromialgia en grado X, no existe. Hay una valoración que hace otra persona, que en este caso es un profesional, un médico, y esa persona se puede llegar a equivocar, puede tener una valoración equivocada, puede no estar captando toda la problemática del paciente y evidentemente se pueden llegar a dar fallos. Cuando el diagnóstico médico está basado solamente en una opinión, tenemos esa problemática en un síndrome como es el de fibromialgia. Así es. Bueno, nos quedamos desde luego con este avance de lo que será la conferencia que usted, Pedro Montoya, ofrecerá mañana. Nos puede recordar, si nos recuerda, la hora y el lugar. Entiendo que habrá personas que se han quedado, ¿no?, casi con las ganas de escuchar un poquito más acerca de todo esto, ¿no? Conferencia que tendrá lugar aquí en Pamplona, ¿verdad? Sí, tendrá lugar en Pamplona. Para pacientes y abierto al público en general es el sábado día 3 de octubre en el Cibicán. Eso es, en Cibicán, así es. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos bueno, pues un poquito cómo está la situación de la investigación
investigación relativa al síndrome de la fibromialgia, a la investigación relativa al dolor también y cómo, bueno, pues hace cambios, ¿no? Genera cambios o lo desequilibra al propio cerebro. Muchísimas gracias, doctor Montoya, por acompañarnos. Un placer saber más acerca de esto y que haya tenido la deferencia de dedicarnos un tiempo. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Bueno, nosotros hablamos de salud, ya saben que nos preocupamos por su salud en el programa. Diversos días tenemos varios apartados hablándoles de distintas dolencias y también, por supuesto, queremos disfrutar del tiempo libre, que eso también es muy sano, ¿verdad? Y vamos a hacerlo hablando de cine. Por cierto, que ha tenido lugar el preestreno de la última película de Alejandro Amenábar. Hablamos de Regresión, vean. Wingardium Leviosa. No se ha conformado con ser la eterna niña tocada por la varita mágica. He sido increíblemente afortunada por haber salido de Harry Potter y porque existan directores como Amenábar capaces de imaginarme en otros papeles tan diferentes. Amenábar la ha convertido ahora en Ángela. Ahora lo matarán a usted. Una mujer atormentada, un reto con días muy duros de rodaje. En los que básicamente Emma tenía que llorar y llorar y llorar. Pues eso, entrando en situación, llorando, vuelves atrás. Es una locura. Asegura Emma Watson que es un thriller adictivo. Estás en tu butaca desesperado por saber qué va a pasar a continuación, tratando de descifrarlo todo el tiempo. Engancha mucho por esa razón. Regresión no es tanto una historia de miedo, pero sí es una película sobre el miedo. Un misterio bien guardado que este viernes se desvelará por fin en los cines. Claro que no es real. Bueno, pues Regresión de Alejandro Amenábar, la tenemos hoy como una de las primeras películas, pero también vamos a hablar de Muros, de La Apóstata y del ciclo de San Sebastián a Pamplona que nos acerca. Fermín Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues tomamos un respiro después de hablar de enfermedades y de otra serie de cuestiones. Ahora hablamos de cine. Vamos a algo más lúdico, eso es, ¿no? Más divertido, más festivo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues ahí hemos visto el preestreno de Regresión de Alejandro Amenábar. ¿Qué dicen las críticas? Bueno, que no son muy positivas. Las críticas no son muy positivas. Nosotros todavía no la hemos podido ver, se estrena el viernes, es decir, mañana. Sí. Así que a partir del viernes tomaremos ahí partido. Pero las críticas, la verdad, es que lo que dicen es que si bien es un regreso de Amenábar al género que más le funcionaba a él, que era el thriller en sus primeras películas, pues que la película pues es un thriller así un poquito sin más, que es una película que está entretenida, pero que de no ser por Amenábar no pasaría de ser un estreno más de estos tantos que te traigo cada fin de semana. Bueno. La película, pues un thriller discretito. Discretito. No a la altura quizá que podríamos esperar de Alejandro Amenábar. Claro, bueno, Amenábar hace 6 años que no hace una película. Yo no sé si es que le ha costado levantar este proyecto o qué, pero es verdad que Amenábar, yo ya sabes, Amaya, que soy bastante más fan de sus primeras pelis, de Tesis o de Abre los ojos. Que nos sorprendieron tanto, ¿no? Tanto, y que prometían tanto, ¿no? Cuando decíamos, bueno, mira este chaval, ¿no? Que está haciendo unas películas bastante notables, que bueno, parece que se ha visto todas las películas de Hitchcock, ¿no? Y bueno, de repente se le puso ahí una cosa autoral a Amenábar, y la verdad es que las últimas, bueno, Ágora, que es su última película que la hizo hace 6 años, fíjate, Ágora fue una película que se presentó en el Festival de Cannes, es una película que me parecía poquita cosa, incluso pelis que hay consenso de que son pelis, pues buenas pelis como Mar Adentro. La verdad es que a mí era una película que no me gustó nunca, ¿no? Siempre me pareció que estaba una cosa entre el melodrama de TV Movie baratillo y una cosa así un poco chanante, de la hora chanante, ¿no? Que parecía ahí que siendo un poco malos, parecía que Javier Bardem se iba a levantar un poco y iba a decir chanante, ¿no? Algo así. La verdad es que yo no soy muy fan de ese Amenábar. Sin embargo, de sus primeras pelis, ya te digo, Tesis, Abre los ojos, son unas películas que tenían ese tono del thriller psicológico. Fíjate que Tesis mismamente era una película que tenía un mal rollo tremendo, ¿no? Y tenía una Ana Torrent que estaba en un estado de gracia brutal. Es verdad que a Ana Torrent no la hemos vuelto a ver en un papel así tan interesante como en... De hecho, no la hemos visto mucho más. Y en esta peli, bueno, pues con actores de Hollywood, tenemos a Ethan Hawke, tenemos a Emma Watson, es decir, el casting está bien, ¿no? Tenemos actores de talla. Y luego la peli, pues sí que se va por lo de derroteros de pues el thriller y estas cosas que hacen siempre
pues Amenábar y Shyamalan, ¿no? Que hablábamos el otro día, ¿no? Que tiene ahora La visita en cines, ¿no? Son películas que casi toda la película está vinculada en torno a un giro dramático de guión al final de la película, ¿no? Que lo estás esperando en cualquier momento y que desmontan toda la película anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues, es una cosa un poco traicionera, pero bueno, que puede estar bien. Bueno, iremos a verla, ¿eh? Sí. Porque nos gusta Amenábar, nos suscita la curiosidad, A con mí lo me da cual, mucha curiosidad. Eso es, veremos Regresión. Muros, por cierto, que se estrena, ayer estuvieron aquí Pablo Iraburu y Miguel Chomolina. Muros que, bueno, pues relata historias, ¿verdad?, a ambos lados de diversos muros que hay por el mundo. Hoy en Gol en Bayona se estrena a las 8 de la tarde, así que, sí, bueno, esperamos con interés, ¿no?, esta historia. Sí, yo la que verdad han grabado... hasta el momento solo he podido ver algunas imágenes de la peli. Han grabado en África, en India... Sí, y las imágenes son muy poderosas. Bueno, lo que hacen es grabar un poco los muros que separan, bueno, los de los más conocidos, ¿no? El que está entre Sudáfrica y Zimbabue, sí, el que está entre India y Bangladesh, el que aísla Estados Unidos de México y, bueno, y la famosa valla de Melilla de las concertinas, de la que tantos hemos hablado en estos últimos meses, ¿no? Pablo Iraburu y Miguel Chomolino, que tienen en su haber, bueno, pues el récord de que en el año 2012 Pura Vida fue el documental más visto en cines en España, la película documental más vista en cines. Y bueno, esta película, que ya vamos a tener la oportunidad de verla en cines, por fin, y bueno, dentro de unos meses se podrá ver también en televisión. Es una producción que la han hecho con Discovery Max, sí, una cosa de estas de documentales, ¿no? Por un lado de denuncia, pero por otro lado sin dejar, ¿no?, sin dejar de lado esa estética tan impresionante que tienen sus pelis, ¿no? Quizá en otro contexto, ¿no?, en Pura Vida, donde tenemos esas imágenes tan bestiales, ¿no?, de la montaña. Esta vez los escenarios son otros, pero bueno, las imágenes son maravillosas y bueno, es una película que tengo muchísimas ganas de ver. Desde luego, esta misma tarde vamos a ir a verla, la verdad. Bueno, seguimos. El Apóstata. Sí. No sé nada de esta película, cuéntame. Bueno, peli que viene del Festival de Cine de San Sebastián, estuvo en la sección oficial y bueno, es de las primeras, ya sabes que de San Sebastián luego estamos casi durante un año estrenando películas, van viniendo poco a poco, esas de las primeras que vienen. Sí. Detrás de la peli está Federico Beiró, que es un cineasta uruguayo, al que conocemos pues porque tiene un par de pelis. En realidad yo la que vi es una peli de 2008 que se llamaba Acné, que era una película pues así como... yo diría que hay una especie de retranca uruguaya, hay algo en el sentido del humor uruguayo que a mí me recuerda un poco quizá también al sentido del humor nórdico, no sé qué especie de hermanamiento extraño hay ahí, pero es un humor que a mí me resulta como de alguna manera cercano, ¿no? Y recordar películas, es verdad que no llegan muchas películas uruguayas a estrenarse en el cine, es verdad que, bueno, Uruguay tampoco es un país potencia cinematográfica, pero es verdad que las poquitas películas que hacen pues son bastante notables, llegan a cines y tienen cierta relevancia, ¿no? Ahora me viene a la memoria pues el caso de Whisky, ¿no? Que quizás es una de las mejores películas uruguayas de los últimos años, ¿verdad? Que ya tiene unos años, pero es de las películas más notables. Aquí lo que nos va a contar es la historia de este hombre, este protagonista, que es un actor, bueno, no es actor, es un actor no profesional, que se llama Álvaro Gaya, que es un chaval que era amigo del director y que le contó a Federico Beiró, que es el director, le contó sus vicisitudes cuando él decidió en un momento determinado pues apostatar. Es que apostatar es renunciar un poco pues a la iglesia católica, ¿no? Presentas tu voluntad de darte de baja a la iglesia, salte de la iglesia por el motivo que sea, ¿no? Entonces siempre para la apostasía, bueno, pues hay unos trámites que tienes que hacer en el arzobispado. Bueno, no vamos a dar muchos más detalles, pero lo que nos va a contar la película es sin ser una película anticatólica ni mucho menos, sino en tono de comedia un poco pues las vicisitudes de este hombre que quiere apostatar, sus reuniones con los curas, etcétera. Incluso tenemos como uno de los curas, en papel de uno de los curas, a Jaime Chavarri, el director, el famoso director de cine, del que hace mucho que no sabemos nada. Fíjate, han pasado ya bastantes años de su última película que hizo Camarón, y como dato curioso decir que Jaime Chavarri es la tercera vez que hace de cura, lo hizo en una peli suya, también hizo en Matador de Almodóvar. Recordad que en Matador de Almodóvar había un cura, bueno, pues era Jaime Chavarri, y esta vez por tercera vez pues va a hacer de cura. Y bueno,
es una película de la que hablaban, la ponían como una película pues bastante simpática. Bueno, pues tomamos buena nota. La semana que viene tenemos el ciclo de Donostia-Pamplona, que nos encanta, las mejores películas del Festival de Cine. Que lo estábamos esperando, llevábamos semanas diciendo, bueno, ¿cuándo llegará? Exacto, sí. ¿no? Y por ejemplo veremos la película Amama, de Asier Altuna, ¿no? Eso es el mismo lunes, la película que abre un poco esta semana de pelis el ciclo es en realidad el ciclo es de San Sebastián a Pamplona, se llama así, pues son películas que han pasado por el Festival de San Sebastián, pero de las 5, 4 han pasado por el Festival de Cannes, así que igual sería más justo decir, ¿no? De Cannes a San Sebastián y de San Sebastián a Pamplona, ¿no? Entonces, bueno, la peli que abre es Amama, de la que estamos viendo las imágenes, que se va a presentar en versión original en euskera, con subtítulos en castellano, y bueno, una película, bueno, pues eso, como te decía, de Asier Altuna, muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado. Bueno, en realidad solo conocemos un par de trabajos de Asier Altuna, ¿no? Una que era aquella película que hizo con Telmo Snal, que era Upa Etxebeste, era una película rodada en euskera, que era una comedia disparatada de una familia que se iban del pueblo, pues hacían ver a los vecinos que se iban del pueblo de vacaciones pero no se podían ir. Una comedia muy loca y que era muy divertida, que no tenía nada que ver con esto. Entre esa peli y esta tienen un documental que se llama Versolari, también pues tocando más, llegando más a la raíz de folclórica o a la raíz más de Euskal Herria, de la cultura, del folclore, etcétera, etcétera. Y esta peli, pues yo diría que entronca más pues con todo ese cine, todo lo que se vino a llamar el nuevo cine o el cine vasco, ¿no? de los 90, ¿no? Quizá recuerda bueno, tiene esta cosa del choque entre la modernidad y el caserío, ¿no? Estos hijos que chocan ahí entre la realidad del caserío y lo que vendría a ser pues la modernidad o esos choques, ¿no? Y una película pues que recuerda, a mí me recuerda un poco pues, a los escenarios de Obaba, de Montcharmendáriz, Albahacas de Julio Meden, ¿no? Cuando Julio Meden hacía películas interesantes, ¿no? Pues un poco tocando la tradición del cine vasco. Sí, incluso situándonos ahora cerca del Oreak, ¿no? Claro, es una película que recuerda más al Oreak quizás a su anterior, bueno, dos anteriores, a ese Aupa Etxebeste, que estaba más entroncada con los sketches de Vaya Semanita, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es verdad que después de triunfar Loreac parece que hay como un regreso al origen, ¿no? A los caseríos, a la tierra, a la naturaleza, a las tradiciones, a los aescolaris, ¿no? A las generaciones pasadas o a las abuelas, ¿no? Como aquí, Mama, que está esa abuela ahí presente durante toda la película. Bueno, pues ahí tenemos esa película que llegará a Pamplona, también entre otras, porque no podremos mirar todas hoy, pero vamos a mirar Paulina. Cuéntanos esta historia. Bueno, Paulina es una de las primeras especiales de esta semana de San Sebastián a Pamplona, y es la peli que cierra el ciclo, la cierra el viernes, peli argentina que ganó el premio Horizontes Latinos, que es el premio, ya sabes que San Sebastián tiene una sección donde se pasa todo el cine latinoamericano que importa en el año, y esta es la película que ha ganado el premio, y además estuvo también en el Festival de Cannes y también se llevó el gran premio de la Semana de la Crítica. Muchas ganas de ver esta película, por muchos motivos. Paulina, en realidad, el título original en Argentina es La Patota, y se ha dado el caso como ocurrió ¿te acordarás con la peli de Lucrecia Martel, que se llamaba La Mujer sin Cabeza, que cuando la estrenaron en España se llamó La Mujer Rubia? Han buscado, fíjate, es curioso, han buscado un título diferente para una película. Aquí, como no conocemos La Patota, la película se titula Paulina, pero lo que es un remake de una película del año 60, protagonizada por Mirtha Legrand. Mirtha Legrand es como uno de los grandes personajes televisivos en Argentina, sería una María Teresa Campos de aquí. Bueno, igual los argentinos que nos estén viendo, igual se ofenderían, no estarían muy de acuerdo, pero es verdad que es una mujer muy de la televisión argentina, muy de la entrevista, etcétera. Tiene un programa todos los domingos en la televisión argentina donde junta a un montón de gente alrededor de una mesa y les hace una entrevista a todos mientras comen, una cosa bastante curiosa. Y protagonizó esta película cuando trabajaba como actriz en el año 60, y es una película muy relevante en aquellos momentos. Tal es el hecho que este año han decidido Santiago Mitre, por un lado, y Mariano Ginás en el guión también. Mariano Ginás es es mi director argentino favorito en este momento. Tiene dos películas solo, pero tiene dos películas maravillosas, que son Balnearios, Historia Extraordinaria. Es una película que yo recomiendo quien pueda. Es verdad que no está en DVD, pero bueno, de algunas maneras, quien tenga un poco de habilidad por internet puede llegar a verla. Es una película muy recomendable, y ya yendo a La Patota nos va a contar la historia de una mujer abogada,
le va bastante bien en su trabajo como abogada, etcétera, etcétera, y decide volver a su pueblo en Misiones, una zona bastante deprimida de la Argentina, y mezclarse de nuevo, bueno, retomar un poco el tema social, estar con unos chavales, etcétera. Patota en argentino son como, es una palabra que se utiliza para describir como a las pandillas, ¿no? Sí, entonces, bueno, la película es dura y nos va a contar una historia bastante dura. Los que han visto la película original saben de qué estoy hablando, pero es una película de estas que tocan, que te hacen daño, de ver, Te va a contar una historia bastante terrible, pero es una de las películas más interesantes. Perfecto, bueno, pero hay más, Mia Madre, Nuestra hermana pequeña y alguna otra más que hoy no podremos describir, pero que habrá ocasión de ver y recomendar, ¿no? Sí, poco a poco estas películas se irán estrenando, así que nadie se angustie si no puede ir esta semana alguna, que poco a poco se irán estrenando a lo largo de los meses. Claro que sí, Fermín Martínez, muchísimas gracias. A vosotros. Que pases buen fin de semana. Gracias. Hasta pronto. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Luego viene Pablo López, el cantante Pablo López.